Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo iPhone 15 Pro y quieres sacarle el máximo a tu teléfono, en este video te estaré enseñando varios trucos y tips. Así que, comencemos. Tu nuevo iPhone 15 Pro llegó con varias mejoras en el aspecto de batería y te voy a enseñar algunos trucos. Vamos aquí a la parte de configuración, la parte de batería y entonces puedo hacer varias cosas. Ir aquí a la condición de batería. Obviamente este teléfono es nuevo, pero aquí puedes ver cuánto sería la capacidad máxima de tu teléfono, que está todo funcionando a la perfección. Y entonces puedes ir aquí a la parte de optimización de carga y aquí tenemos una nueva función, y es que entonces ahora Apple te permite limitar la batería solamente hasta 80% para que entonces se reduzca el desgaste a lo largo del tiempo. Obviamente si lo cargas constantemente hasta 100%, eso es lo que puede hacer que a largo plazo la batería pierda un poco de rendimiento. También Apple tiene medidas más inteligentes como la parte de recarga optimizada, que aprenderá entonces cuáles son los patrones a la hora de dormir y levantarte para que entonces cargue hasta 80% y solamente ese último 20% antes de que te levantes para que tu teléfono esté listo y entonces no se mantenga por 100% por mucho tiempo durante la noche. Así que aquí tienes dos opciones: o simplemente apagarlo para que entonces el teléfono se mantenga al 100% constantemente. Obviamente es aquí en esta sección donde, yendo hacia atrás, irías entonces a la parte de mostrar el ahorro de batería para que el teléfono obviamente ahorre bastante batería. Eso lo puedes apagar aquí y mostrar también el porcentaje de batería. Yo obviamente te sugiero que constantemente lo muestres, pero además de hacer esta parte del ahorro de batería aquí, algo que también puedes hacer es yendo directamente a la parte del centro de control y bajando aquí un poco. Ya ahí lo tengo añadido, pero vamos aquí a removerlo para que puedas ver cómo se hace, y es entonces buscar aquí hasta la parte de abajo del modo de ahorro de batería para que ahora cuando vayas a la parte del centro de control puedas encontrar este botoncito para que puedas activar el modo de ahorro de batería mucho más rápido. Otra nueva función de batería de tu iPhone 15 Pro sería en la parte de general, y entonces yendo a la parte de información y bajando prácticamente hasta el final podrás encontrar más información sobre la batería de tu dispositivo. Vas a poder ver aquí cuándo fue que se fabricó esta batería. Fue en agosto, el primer uso fue en septiembre porque el teléfono obviamente salió en septiembre, y aquí entonces vas a poder ver finalmente, sin necesitar ningún hack ni ningún atajo, cuántos ciclos de batería tiene la batería para que entonces puedas saber cuánto realmente es el uso de tu teléfono, algo que pudiera ayudarte también en el futuro a detectar si un teléfono ha sido usado bastante tiempo. Así que esta función es bastante buena. Uno de los beneficios de que tu teléfono haya cambiado ahora a un conector USB tipo C es que vas a poder utilizar una variedad de accesorios muy diferentes, como por ejemplo hay personas utilizando hasta un adaptador para conectarse por cable mediante internet. También incluso vas a poder conectar un adaptador de salida de video para llevar tu teléfono a un televisor para que lo puedas utilizar para jugar videojuegos o ver cualquier contenido que tengas en tu teléfono. Sin embargo, este puerto también te permite hacer varias cosas, y una de ellas sería poder recargar la batería de diferentes accesorios. Aquí tenemos los AirPods y entonces voy a utilizar el conector USB tipo C de mi iPhone y entonces el puerto Lightning de mis audífonos, y como puedes ver vas a comenzar a recargar la batería para que si por ejemplo te quedaste sin batería en tus AirPods o incluso también en tu Apple Watch, puedas recargar la batería utilizando la batería de tu teléfono. Incluso esto también funcionará entre tu iPhone y un equipo de Android. Obviamente para eso necesitas el cable que tenga USB tipo C en ambas esquinas, y cuando entonces comiences y conectes estos teléfonos, en el caso de que tengas un teléfono de Android como por ejemplo este Samsung Galaxy, pues aquí el iPhone será el que cargará la batería de este teléfono, pero esto es una experiencia que no será igual que cuando entonces utilizas este método para recargar la batería de los iPhones. En el caso de los teléfonos que tengan el pasado conector, el conector Lightning, aquí entonces tu iPhone 15 Pro siempre recargará la batería de ese otro teléfono con el conector pasado, porque en ese caso pues no se puede hacerlo de forma inversa. Así que entonces voy a utilizar la batería de mi nuevo teléfono para recargar la batería del teléfono de una persona que tenga el conector Lightning. Sin embargo, si ambas personas tienen un iPhone 15 Pro o un iPhone 15, aquí entonces Apple puede verificar cuál teléfono tiene más carga, y entonces el que tenga más carga pues será el que le proveerá batería al que tiene menos carga, para que entonces puedas ayudar a ese amigo o a esa pareja que tengas que se está quedando sin batería y en tu nuevo teléfono tienes un poco de más batería. Y por último, otra cosa que puede hacer tu nuevo iPhone 15 Pro es que entonces puedes hacer transferencias de archivos a la computadora utilizando
velocidades de hasta 10 gigabits por segundo, una diferencia sustancial comparado con los 480 megabits por segundo que teníamos durante los pasados años y que tiene también el iPhone 15, pero desafortunadamente para poder hacer eso vas a necesitar comprar un cable especial que permita estas velocidades, ya que el que viene en la caja no permite este tipo de velocidad. Tu nuevo iPhone 15 Pro, al igual que los nuevos iPhone 15 regulares, llegan con un chip nuevo de banda ultra ancha que te permitirá entonces utilizarlo para poder encontrar a las personas cuando, por ejemplo, te invitaron a una fiesta o a algún lugar en algún pueblo y entonces no puedes saber exactamente dónde está esa persona. Pues ahora con este chip vas a poder saber hacia dónde tienes que caminar y cuántos pies o metros te faltan para poder llegar a esa persona. Para poder hacer esto, esa persona con la que te quieres encontrar debe entonces compartir su ubicación utilizando la aplicación de mensajes de Apple. Aquí estoy compartiendo mi ubicación, vamos a compartirla simplemente por el resto del día. Una vez entonces comparta esa ubicación, ahora entonces cuando vayas a la sección de encontrar, donde puedes buscar dónde están tus AirPods, etcétera, vas a ir directamente a la parte de personas para que comiences el proceso de búsqueda. Una vez entonces esa persona haya compartido su ubicación contigo, vas a ir a la aplicación de encontrar y cuando entonces estés más o menos cerca de esta persona, la aplicación te permitirá apretar el botón de buscar para que entonces funcione más o menos como los AirPods, para que entonces te puedas dirigir exactamente hacia dónde tienes que caminar para poder encontrar a ese amigo, esa pareja, etcétera, en quizás en un lugar donde haya mucha gente. Aunque pronto aquí en el canal tendremos un video hablándote de más trucos para el botón de acción, obviamente tu teléfono llega con un nuevo botón, así que ahora no tenemos un interruptor de marcar el teléfono en silencio o vibrar, aunque sí lo puedes utilizar para eso, pero también puedes hacer mucho más con él. Le damos aquí a la parte de configuración en la parte del botón de acción y aquí Apple ha colocado varias opciones como simplemente activar el modo de silencio y el modo de vibrar o el modo de sonar. También te puedes mover a la derecha para activar otras funciones de este botón de acción como la parte de los diferentes enfoques, así que con tan solo apretar puedes cambiar entre tus diferentes enfoques. Digamos que quieres con tan solo apretar este botón de acción activar tu enfoque de trabajo, pues aquí como puedes ver ya dejé apretado este botón y cambió entre mi enfoque de trabajo y entonces cuando lo deja apretado pues obviamente cancela ese enfoque. También nos podemos mover aquí a la parte de cámara y entonces seleccionar a qué parte de la cámara quieres ir cuando aprietes este botón, a la parte de tomarte un selfie, video, modo de retrato, en fin, puedes configurarlo como tú quieras o simplemente yendo a la parte de tomar imágenes rápidamente. También puedes activar la linterna, simplemente dejas apretado y entonces se encenderá la linterna de tu teléfono. Vamos a apagarlo otra vez. Puedes ir aquí a la parte de notas de voz para que se comience a grabar una nota de voz tan pronto aprietes este botón. Tienes la parte de la lupa y entonces finalmente la parte de atajos, que es algo que estaremos mostrándote luego en un video completamente sobre este botón de acción. Por último, también tiene la parte de accesibilidad, que aquí puedes activar ciertas funciones de accesibilidad de tu teléfono, como la de invertir los colores, el modo de detección, reducir el contraste, en fin. Estas son funciones para personas que quizás tengan alguna limitación y que no pueden entonces hacer ciertas cosas en el teléfono y entonces simplemente apagarlo. Yo creo que nadie va a utilizar esto, pero es algo que puedes tomar en consideración de todos los trucos que puedes hacer con este nuevo botón de acción. Ahora bien, digamos que simplemente seleccionaste este botón de acción para abrir la cámara. ¿Cómo entonces ahora cambias entre el modo de sonar y el modo de vibrar? Pues ahora Apple ha colocado un botoncito directamente en el centro de control, así que aquí al lado de la parte de rotación vas a encontrar un botoncito de una campanita. Pues entonces con tan solo apretar este botón vas a entonces cambiar entre el modo de vibrar y el modo de sonar, para que entonces si usaste el botón de acción para otra función, pues ahora puedes activar esta función que tenías antes directamente en el centro de control. Si eres como yo y tu teléfono va a estar por siempre en el modo de vibrar, no quieres entonces tener un indicador aquí al lado de la isla dinámica mostrándote constantemente que está el teléfono en modo de vibrar, pues ahora el teléfono tiene una función para poder apagar ese indicador. Vamos aquí a la parte de configuración, la parte de sonido y vibración, y ahora aquí Apple ha colocado un botoncito para apagar el mostrar en barra de estado. Apagamos esto y cuando vayamos entonces a la parte de las notificaciones, vemos que aquí a la izquierda de la isla dinámica ahora no tenemos nada ni ningún indicador, para que entonces tengamos
una interfaz un poco más limpia. Al igual que el iPhone 14 Pro el año pasado, tu teléfono llega con la isla dinámica, y aunque aquí en el canal tenemos un video explicándote todas las funciones que tiene esta isla dinámica, te quiero enseñar un poco cómo es que funciona. Digamos que por ejemplo activaste un temporizador, vamos a activar esto aquí, pues entonces ahora vas a poder ver en esta área del teléfono cómo es que va el progreso de este temporizador, pero entonces cuando toques la isla dinámica vas a ir directamente a la aplicación, pero ahora tienes una nueva función, y es que simplemente tocas aquí la isla dinámica para que entonces puedas ver esa información rápida de cómo va ese temporizador, que puedas pausarlo, que puedas cancelarlo, para que puedas hacer mucho más con esta isla dinámica. Pero eso no se termina ahí, ya que digamos por el ejemplo que empiezas a reproducir un poco de música aquí en tu teléfono, vamos aquí a poner esta canción, pues entonces cuando estés reproduciendo música vas a poder ver que la isla dinámica se divide para mostrar por ejemplo a la izquierda la música y aquí a la derecha el temporizador. De igual forma como vimos con el temporizador, cuando toques la isla dinámica vas a poder ir directamente a esa canción, pero si dejas el dedo apretado sobre ella vas a entonces tener acceso a funciones rápidas a la hora de escuchar música, como cambiar la canción, simplemente pausarla o controlar dónde que se está reproduciendo esta música. Pero entonces el temporizador se queda un poquito pequeñito a la derecha, pero de igual forma puedes tocar ahí el temporizador para ver más información sobre todo lo que está pasando en la isla dinámica. Tu iPhone 15 Pro llega con la función de la pantalla siempre activa, y quizás eres de las personas que le molesta un poco esta función o simplemente quiere ahorrar un poco más de batería. Pues no te preocupes, Apple tiene varias opciones de personalización en esta parte de la pantalla siempre activa. Vamos aquí a la parte de configuración de pantalla y brillo, y ahora podemos ir prácticamente a la parte inferior donde dice pantalla siempre activa, y aquí tienes varias opciones. Puedes entonces simplemente apagarla para que entonces no funcione para nada esta función y tu teléfono se mantenga con la pantalla completamente apagada cuando no está encendida, entre comillas. Pero vamos entonces a activarla, y aquí puedes personalizar dos cosas. Puedes apagar que no se vea el fondo de pantalla para que tengas un poquito de mayor privacidad, y entonces también puedes apagar las notificaciones para que tengas aún más privacidad. Y entonces cuando apagues estas dos opciones, simplemente lo que vas a ver va a ser la información del reloj y también de los widgets que tengas en tu pantalla de bloqueo. Dependiendo de dónde vivas, tu iPhone 15 Pro te pudiera salvar tu vida, ya que el teléfono llega con la función de poder hacer cierto tipo de comunicación utilizando redes de satélites cuando estés en una área donde no tengas acceso a telefonía móvil. Y para poder probar esta función, porque obviamente no podemos hacerlo de forma real, vamos a ir aquí a la parte de configuración y emergencia SOS, y vas a entonces llegar hasta la parte final, y aquí el teléfono te dice que si quieres probar una demostración, aquí te muestra cómo exactamente estaría funcionando, que entonces el teléfono te permitiría comunicarte a través de mensajes de texto con ciertas agencias satelitales para poder enviar información sobre específicamente si te quedas atrapado en tu carro o simplemente tienes alguna emergencia y no tienes señal para poder comunicarte. Aquí vamos a probar la parte de la conexión satelital para que puedas ver. Vamos a desactivar por un momento mi conexión celular para que entonces el teléfono se conecte directamente a un satélite. Obviamente aquí yo estoy en un estudio, no va a ser muy sencillo este proceso, pero aquí te estaré mostrando cómo es que funciona. Realmente es sumamente sencillo. El teléfono te permite mostrar dónde es que exactamente está el satélite para que puedas comunicarte directamente con él, y entonces puedas comunicarte a través de un mensaje de texto y puedas decir qué te está pasando para que entonces puedas recibir ayuda. Un truco para mí sumamente importante es en la calculadora, y algo que para mí tienes que hacer sería ir directamente aquí a la parte de configuración y centro de control, y sería entonces añadir la calculadora aquí al centro de control para que la puedas abrir sumamente más rápida, porque yo creo que muchas personas la utilizarán constantemente. Apretamos aquí la calculadora, y otro truco bien importante es que digamos que por ejemplo querías escribir 75 en vez de 74, en vez de borrar para escribirlo otra vez, algo que puedes hacer es deslizarte encima del número hacia la izquierda para que entonces puedas borrar ese número, y aquí escribimos 75. Y el último truco de calculadora es que digamos por ejemplo que sumaste 75 más 75 y quieres entonces recuperar ese resultado que hiciste, pues ahora en el centro de control, cuando dejes el dedo apretado sobre la calculadora, vas a poder copiar ese último valor para que entonces lo puedas utilizar en cualquier otra aplicación. Algo para mí sumamente importante, especialmente si vives con otra persona,
persona sería el uso de la linterna. Hay veces que tienes que utilizarla por la noche, pero no quieres utilizarla en su máxima intensidad, y aunque obviamente puedes seguir aquí al centro de control y encender la linterna, aunque se encenderá a su nivel más máximo, puedes entonces tocar y dejar el dedo apretado sobre la linterna para poder escoger entre diferentes niveles de intensidad, para que entonces si necesitas buscar algo de noche en un lugar donde hay otra persona, pues entonces puedas reducir un poco el nivel de la linterna para que no se encienda a su máximo nivel. Y ahora cabe la pena recalcar que ahora hay un sistema de actividad en vivo para que puedas ver constantemente si tiene la linterna encendida, algo que puede ser un problema, pues ahora nunca lo será, porque vas a saber constantemente, por lo menos aquí en la isla dinámica, si tienes la linterna encendida o no. Déjame enseñarte ahora para mí el truco más importante de la pantalla de inicio. Dejamos el dedo aquí apretado para comenzar a personalizar, apretamos aquí el botón de más, y algo que puedes hacer además de añadir widgets, esto para nada es nuevo, pero me encanta esta función de poder crear una pila de widgets o un grupo de widgets que te puedes mover entre ellos para que puedas tener más información en el mismo espacio de tu pantalla de inicio. Una vez aquí tengamos el de clima, por ejemplo, puedes apretar el botón de más y puedes buscar otros widgets similares. Vamos a buscar por ejemplo este de Google Drive y lo puedo colocar encima de este widget para entonces poder rotar entre estos widgets y poder tener acceso a otra información directamente en este mismo espacio. Pero lo mejor de todo esto es que puedes añadir otros widgets que sean del mismo espacio. Realmente tienes muchas opciones para poder añadir estos widgets, y aquí entonces cuando esté en esta parte puedo moverme hacia abajo o hacia arriba entre los diferentes widgets, aunque también ellos van a estar rotando inteligentemente dependiendo de lo que esté pasando o de la información más importante. Y otra cosa que también puedes hacer cuando le des aquí el botón de editar pila es añadir la parte de rotación inteligente y widgets sugeridos, para que entonces el teléfono inteligentemente añada widgets que quizás no tenías aquí en esta pila, pero que sean importantes dependiendo de la información que esté pasando en tu vida y en tu teléfono. Uno de mis trucos favoritos de iOS 17, creo que tienes que encenderlo de inmediatamente, y es que si entras a una página o tratas de entrar a una cuenta que te pide un código de verificación, es muy probable que tengas un montón de mensajes de texto con estos códigos de verificación. Pues ahora eso ha quedado en el pasado, porque puedes ir aquí a la parte de configuración y bajar hasta la parte de las contraseñas. Una vez entonces escanee tu cara, le damos aquí a la parte de opciones de contraseñas, y aquí el teléfono automáticamente va a poder borrar esos mensajes de verificación que recibas de mensajes de texto, para que no te ocupen nada de espacio en tu teléfono. Y ahora con iOS 17 también va a poder agarrar los códigos de verificación que recibas por correo electrónico, pero solamente a través de la aplicación de Apple de Mail. Pero entonces si tienes eso activado, también borrará ese correo que recibas, para que tengas una vida un poco más limpia tanto en tus mensajes de texto como en tu correo electrónico. Bueno, aquí en el canal tendremos un video de todos los trucos de cámara de tu nuevo iPhone 15 Pro o Pro Max, pero aquí te estaré mostrando algunos bastante básicos para que puedas tener más información sobre tu nuevo teléfono. Vamos a ir directamente a la cámara utilizando quizás tu botón de acción. Aquí tenemos nuestro sujeto Doraemon, y algo que puedes hacer específicamente con el iPhone 15 Pro Max es entonces utilizar el acercamiento de 5 veces. Obviamente aquí no es un buen ejemplo, pero puedes utilizar esta cámara. Si tienes un iPhone 15 Pro regular, pues tendrías un acercamiento de 3 veces, pero de esta manera vas a poder capturar fotos muy interesantes. Aquí tengo una foto que me acerqué bastante en mi teléfono para que puedas capturar cosas que quizás antes no podías ni siquiera capturar. Otra de las nuevas funciones de tu iPhone 15 Pro y Pro Max es que ahora el teléfono va a poder capturar la información de profundidad cuando capturas una foto de una persona o de una mascota, para que puedas añadir el efecto de modo de retrato luego de que captures esa foto. Aquí tengo una foto, y como puedes ver en la parte superior izquierda tenemos el botoncito de foto en vivo con una F, que eso entonces nos dice que esta foto se puede activar el modo de retrato luego de que tomamos la foto y no activamos el modo de retrato. Cuando le des aquí a la parte de editar, ahora encontramos una nueva función a la parte izquierda que dice retrato, y entonces esta foto no se tomó en el modo de retrato, pero entonces puedo tomar y entonces comenzar a cambiar la parte de la profundidad para poder aplicarle ese efecto de modo de retrato luego de que entonces tomé la foto y no activé este modo. Ahora bien, cabe la pena recalcar que no vas a poder aplicar el efecto de profundidad en las otras capturas de la foto. Sabemos que con las fotos en vivo el teléfono captura unas fotos antes y después, pero en esas fotos antes y después no se captura la foto de la parte de profundidad. Como puedes ver aquí solamente vemos la F encima de esta captura específicamente, así que si la
foto se veía mejor anteriormente o después de ese punto específicamente, pues vas a saber que solamente en esa foto principal es donde vas a poder controlar el efecto de profundidad. Ahora en el iPhone 15 Pro te da más información sobre los diferentes milímetros como si fuesen lentes de cámara. Cuando tocas aquí el botoncito de un X, el teléfono cambiará a 28 milímetros o 1.2X, tocas otra vez y va a ir directamente a 35 y aquí va a volver directamente a 24 para poder mostrarte cómo sería esa información con respecto a los milímetros de la cámara. Vas a poder ver que va a ir cambiando entre 35, 48 y entonces brincaría hasta los 120 milímetros cuando entonces utilizas el lente de 5X. Y algo que también vale la pena mencionar es que con el zoom digital o acercamiento digital puedes entonces acercarte hasta 25 veces. Obviamente esto no es un buen ejemplo, pero aquí te estaré mostrando otros ejemplos bastante buenos de lo que puede hacer esta cámara cuando te acercas a un máximo de 25 veces de forma digital. Ahora bien, digamos que por ejemplo quieres seleccionar uno de estos lentes entre comillas de 28, 24, que sea entonces el modo predeterminado en tu teléfono. Vamos aquí a ir a la parte de configuración y esto es algo completamente nuevo. Vamos a ir a la parte de cámara y el teléfono te va a permitir seleccionar ciertos tipos de lentes que entonces sean los predeterminados cuando entonces vas a capturar fotos cuando abres la cámara. Aquí bajamos a la cámara principal y entonces el teléfono te muestra 28, 35 milímetros como estas diferentes opciones a la hora de capturar fotos, y entonces aquí en la parte inferior vas a poder cambiar entre 35, 28 como el modo predeterminado cuando abres la cámara, y entonces cuando voy aquí directamente a la cámara de forma inicial, pues él ya va a ir directamente al 1.5 veces o el de 35 milímetros para que puedas seleccionar y tener un poco de mayor personalización en esta aplicación de cámara. El último truco de cámara todavía no te lo puedo enseñar, pero ahora con los iPhone 15 Pro y Pro Max tu teléfono puede grabar videos en 3 dimensiones para que entonces se puedan disfrutar en el Apple Vision Pro cuando lance el año que viene. Así que si te piensas comprar ese dispositivo, pues ahora en tu nuevo iPhone 15 Pro vas a poder capturar esos videos cuando entonces grabas de forma horizontal utilizando las dos cámaras que se verían en el teléfono en la parte trasera de tu iPhone 15 Pro. Antes de que te vayas de este video, te quiero recomendar varios videos y guías que tenemos en el canal. Por ejemplo, este excelente tutorial de evitar que te roben el teléfono. También tenemos uno para que puedas aprender cómo crear diferentes enfoques en tu teléfono y que puedas también aprovechar la excelente función de standby o el modo de espera para que puedas utilizar tu teléfono de una nueva forma en un cargador que te permita colocarlo de forma horizontal. También tenemos un tutorial completo de cómo crear las diferentes fotos de contacto que ahora llegaron como parte de iOS 17 y un excelente tutorial de todos los beneficios que tiene el ecosistema de Apple. Así que te estaré dejando todos esos videos aquí en la descripción de este video para que los puedas ver después de ver este tutorial. Luego de ver todos estos trucos sobre tu nuevo iPhone 15 Pro o Pro Max, espero que hayas aprendido un montón sobre qué puedes hacer con tu nuevo teléfono, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este, más videos de próximos trucos que estaremos haciendo con estos nuevos teléfonos. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.